Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de química. En esta oportunidad veremos el tema soluciones Buffer, el concepto y la deducción de la ecuación Henderson-Hasselbalch, en el cual vamos a aplicar para la resolución de diferentes ejercicios. Mi nombre es José y comenzamos. Recordemos que muchos procesos químicos, biológicos y fisiológicos necesitan que el pH del sistema se mantenga constante, es decir, que no cambie. Esto es para evitar que ocurran otras reacciones no deseadas. Esta función la cumplen justamente las soluciones buffer, también llamadas soluciones amortiguadoras o sistema tampón, que son soluciones que tienden a mantener el pH casi constante cuando se le agregan pequeñas cantidades de ácido o base fuerte. Una solución buffer puede resistir a los cambios de pH y se caracteriza por tener simultáneamente una especie débil y su par conjugado. Puede tratarse de un ácido débil y la sal de su ácido, es decir, del par conjugado, o bien puede tratarse de una base débil y la sal de su base, es decir, el par conjugado. En el primer ejemplo vemos que tenemos un ácido débil que se disocia parcialmente en anión y en iones hidrógeno. Recuerden que los ácidos incrementan la concentración de iones hidrógeno en solución acuosa, pero en este caso se trata de una reacción reversible ya que la disociación es parcial. Esto, para que sea una solución buffer, debe ir acompañada de su sal, del ácido, es decir, que esté aportando las bases conjugadas. En este caso vemos una representación de una sal de sodio que al disociarse completamente en agua va a estar liberando iones sodio y la base conjugada, en este caso el anión. Un ejemplo típico en química es el par formado por ácido acético y acetato de sodio que forma la solución buffer. En el caso del ácido acético se disocia parcialmente en acetato y en iones hidrógeno, y en el caso de la sal sería acetato de sodio que se disocia en acetato y en iones sodio. En el caso del otro ejemplo de las bases débil, vemos que se disocia también parcialmente y en este caso, en este ejemplo, van a estar incrementando la concentración de grupos oxidrilo en solución acuosa, que para que se forme la solución buffer debe ir acompañada esta base débil de la sal de su base, es decir, acá sería el ácido conjugado. Entonces nos quedaría de esta manera. Un ejemplo típico sería cuando se disuelve amoníaco en agua, que en realidad forma hidróxido de amonio, el cual se va a disociar parcialmente en amonio y en grupo oxidrilo. Esa sería la base débil, mientras que la sal, es decir, el par conjugado, sería cloruro de amonio, que se disocia en agua, en amonio y en iones cloruro. Ahora veremos cómo es el mecanismo de las soluciones buffer para mantener constante el pH. Estas deben tener las especies que van a reaccionar tanto con los iones hidrógenos provenientes de los ácidos y con los iones oxidrilo provenientes de las bases que son agregados a estas soluciones. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a citar el ácido acético, que es un ácido débil con su base conjugada, que es la sal, que sería el acetato de sodio. Estas sustancias, cuando son adicionadas al agua para que se disuelvan, vamos a tener en la solución formada iones acetato, iones hidrógeno, ácido acético sin disociar, iones sodio y iones acetatos provenientes de la sal. Entonces, estas especies estarían presentes en la solución buffer y vamos a ver qué sucede cuando se adiciona ácido a esta solución, es decir, vamos a incrementar la concentración de iones hidrógeno. Va a suceder lo siguiente: estos iones hidrógeno van a reaccionar con los iones acetato para formar el ácido acético. Esta reacción va a estar fuertemente desplazada hacia la derecha, por lo tanto va a estar consumiéndose los iones acetato, y recordemos que está presente la sal, que al disociarse también va a originar los iones acetato, los cuales van a ir también reemplazando acá y van a ir reaccionando también con el ácido, con los iones hidrógenos del ácido, y de esta forma no se va a ver modificado el pH cuando se adicione ácido. Ahora, ¿qué sucede cuando se adiciona una base? Es decir, vamos a incrementar la concentración de grupo oxidrilo. Recordemos que el ácido acético se disocia parcialmente en iones acetato y en iones hidrógeno,
pero estos iones hidrógeno van a reaccionar fuertemente con el grupo oxidrilo para formar agua. Entonces vamos a ver que el grupo oxidrilo va a reaccionar con el hidrógeno, es decir, en este caso se va a estar consumiendo acá el hidrógeno, entonces va a ser provisto por el ácido acético. Entonces acá vemos que esto, si lo tachamos, la reacción global final de esto sería que el ácido acético reacciona con los grupos oxidrilo para formar agua y el ion acetato. Entonces de esa manera va a mantener constante el pH sin que se modifiquen tanto las concentraciones de ion hidrógeno como las concentraciones del grupo oxidrilo. A continuación plantearemos cómo es la deducción de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para las soluciones buffer. Entonces vamos a ver que surge a partir de la constante, ya sea de acidez o de basicidad. En el caso de los ácidos, vemos que se trata de una reacción reversible. En esta reacción vamos a plantear la constante de acidez, que sería igual a la siguiente expresión. De esta expresión lo que vamos a hacer a continuación es despejar la concentración de hidrógeno, que está acompañado de este término que está dividiendo, que pasaría para el otro lado multiplicando, y este otro término que estaría multiplicando pasaría dividiendo. Entonces vamos a despejar. En caso nos quedaría la concentración de hidrógeno igual a, y nos quedaría la constante de acidez multiplicada por este término, y debajo nos quedaría dividiendo la concentración del anión. A esto, si nosotros lo damos vuelta, lo invertimos, nos quedaría la expresión de esta manera, nos quedaría más fácil. Y aquí vamos a aplicar lo siguiente. Recuerden que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Recuerden que el operador P significa menos logaritmo. Entonces nosotros, si aplicamos acá logaritmo en ambos términos, hacemos una línea divisoria, nos quedaría el logaritmo de la concentración de hidrógeno igual a logaritmo de Ka por la concentración del ácido sobre la concentración de su anión correspondiente. A esto recuerden que por propiedad de logaritmo, acá a esto por lo podemos desglosar a los logaritmos, es decir, en más. Entonces nos quedaría la expresión matemática de esta manera. Sería logaritmo de Ka más el logaritmo de esta relación. Y recuerden que nosotros queremos expresarlo en términos de pH. Entonces, para ello tendremos que tener menos logaritmos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar por menos a ambos lados. Vemos acá, cambian los signos, que nos quedaría la expresión de esta manera. Y ahora sí, esto quedaría pH. Acá esto menos logaritmo de Ka, que quedaría como pKa. Y acá nos quedaría menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de su anión. Entonces nos quedaría de esta manera. Pero muchas veces es conveniente expresarlo en términos de masa acá. Entonces esto matemáticamente, si invertimos acá, si lo que está en el numerador pasa al denominador y lo que está en el numerador pasa al denominador, entonces hacemos un cambio y esto se transforma en más. Entonces nos quedaría la expresión matemática de esta manera. Vemos que se reduce a el pH y el cálculo de pKa más el logaritmo de la concentración del anión sobre la concentración del ácido. Recuerden que acá la concentración del anión, al tratarse de una solución buffer formada por el ácido débil y su sal correspondiente, este va a ser aportada por la sal. Y la sal, recuerden que en solución acuosa se disocia totalmente, por lo tanto acá esto es lo mismo que hablar de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido. Entonces nos quedaría de esta manera la expresión matemática. Ahora vamos a hacer la misma deducción. En el caso que tengamos una base débil, vamos a nuevamente plantear la constante de equilibrio, en este caso constante básica. Vamos a ver que nos queda de esta manera y en algo similar a lo que habíamos hecho anteriormente, pero en este caso vamos a despejar la concentración de grupo oxidrilo, nos quedaría de esta manera. Invertimos, nos quedaría así. Recuerden que pOH igual a menos logaritmo de concentración de grupo oxidrilo. Entonces vamos a aplicar logaritmo en ambos términos y nos quedaría de esta manera. Recuerden que multiplicamos por menos en ambos lados para que nos quede menos logaritmo y de esta manera nos quedaría menos, sería menos logaritmo, sería pOH igual a pKb más logaritmo de la concentración del catión de la base disociada sobre la concentración de la base. Entonces esto lo podemos expresar de esta manera, así como habíamos visto anteriormente. Y recuerden que cómo relaciona este pOH con el pH,
recuerden que pH va a ser igual a 14 menos pOH. Entonces nos quedaría esta expresión matemática. Entonces vamos a recordar las expresiones matemáticas, así nos quede para que resolvamos los ejercicios. En esta diapositiva podremos ver las diferentes soluciones reguladoras formadas tanto por ácidos débiles y por bases débiles, y algo muy importante, el rango de pH de cada una de ellas. Como podremos ver, tienen diferentes rangos de pH. A modo de ejemplo, habíamos estado mencionando la solución buffer o reguladora de ácido acético y una sal de acetato, cuyo rango de pH podremos observar acá de 3,6 a 5,8. Otra solución reguladora formada por un ácido débil muy importante es la del ácido carbónico y de la sal bicarbonato, cuyo rango de pH es de 5,4 a 7,4. Y en el caso de las bases débiles tenemos el que habíamos mencionado anteriormente, amoníaco y una sal de amonio. Vemos que el rango de pH es de 8,2 a 10,2. Y otro caso sería muy importante en el caso del carbonato y bicarbonato, cuyo rango de pH es 9,3 a 11,3. Estos sistemas buffers son muy importantes, ya que los organismos vivos, sus células más precisamente, deben tener un pH casi constante para que se produzcan toda la variedad de reacciones que en ella ocurren, de reacciones enzimáticas y reacciones metabólicas. Por lo tanto, en los fluidos intracelulares y extracelulares contienen pares conjugados ácido-bases que van a actuar como buffer y van a mantener el pH constante de estos sistemas. Por ejemplo, uno de los buffers intracelulares más importantes es el formado por el fosfato de hidrógeno y el fosfato monohidrógeno, que es uno de los buffers más importantes intracelulares, mientras que el buffer sanguíneo más importante es el sistema ácido carbónico y bicarbonato, en el cual sabemos que el pH sanguíneo debe estar comprendido en estos rangos. Esto es muy importante, ya que si los valores son inferiores a 7,35, estaríamos frente a una situación de acidosis, lo cual puede ser muy dañina para la salud. Y lo mismo sucede cuando tenemos un pH superior a 7,45, ya que estaríamos frente a una situación de alcalosis. También ambas situaciones son muy dañinas para la salud. Por lo tanto, en el organismo tenemos buffer, sistemas pares conjugados ácido-base que van a estar actuando como buffer y van a estar regulando el pH en los sistemas de los organismos vivos. De esta manera llegamos al final. Espero que les haya sido útil el video, la información brindada. No se olviden, si les gustó, de darme un like, de compartir, hacer alguna sugerencia o comentario. Nos vemos en la próxima. No se olviden de buscar en el canal ya la parte de resolución de ejercicios de soluciones buffer. Nos vemos en la próxima. Suerte.